En el siguiente trabajo se describe y desarrolla un levantamiento topográfico con ayuda de la estación total, para el cual se deben de tener conocimientos previos de diferentes tipos de levantamientos topográficos para poder desarrollarlo como se debe. Por lo cual es indispensable describir unos temas que a continuación se muestran. Estación total. Se denomina estación total a un aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. Algunas de las características que incorpora, y con las cuales no cuentan los teodolitos, son una pantalla alfanumérica de cristal líquido LCD, LEDs de avisos, iluminación independiente de la luz solar, calculadora, distanciómetro, traqueador y en formato electrónico, lo cual permite utilizarla posteriormente en ordenadores personales. Vienen provistas de diversos programas sencillos que permiten, entre otras capacidades, el cálculo de coordenadas en campo, replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz, y cálculo de azimuths y distancias. Distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos dados, dos puntos cualesquiera a, x1, y1, b, x2, y2, definimos la distancia entre ellos, d, a, b, como la longitud del segmento que los separa. El plano cartesiano se usa como un sistema de referencia para localizar puntos en un plano. Otra de las utilidades de dominar los conceptos sobre el plano cartesiano radica en que, a partir de la ubicación de las coordenadas de dos puntos, es posible calcular la distancia entre ellos. Cuando los puntos se encuentran ubicados sobre el eje X de las abscisas, y sobre el eje Y ordenadas, la distancia entre los puntos corresponde a la raíz cuadrada de la suma de la diferencia de sus abscisas, x2, x1, al cuadrado y la diferencia de sus ordenadas, y2, y1, al cuadrado. Obtención del rumbo de una línea a partir de sus coordenadas. El rumbo de una línea es el ángulo horizontal agudo que forma con un meridiano de referencia. Generalmente se toma como tal una línea norte-sur que puede estar definida por el norte geográfico o el norte magnético. Si no se dispone de información sobre ninguno de los dos, se suele trabajar con un meridiano o línea de norte arbitraria. Conociendo las coordenadas de dos puntos, es posible calcular el rumbo de la línea que se forma entre dichos puntos. Para poder obtener este rumbo se utiliza la siguiente fórmula. Aclarando que el resultado de desarrollar toda la fórmula nos dará únicamente la magnitud del ángulo. Para poder obtener su dirección se debe de tomar en cuenta el signo tanto del numerador como el del denominador, de la siguiente forma. Latitud y longitud. La longitud es la distancia medida en grados que separa un punto de su meridiano de referencia. Esta longitud debe expresarse como grados hacia el este o hacia el oeste, en función de dónde esté situado el punto respecto al meridiano. La latitud es la distancia medida en grados que separa un punto del ecuador. Esta latitud debe expresarse con grados hacia el norte o hacia el sur en función de dónde esté situado el punto respecto al ecuador. Es necesario conocer el uso correcto de la estación total. Por lo tanto es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Precauciones generales de uso. Antes de iniciar el trabajo o operación, esté seguro que el instrumento funciona correctamente con la actuación normal. No sumerja el instrumento en agua. Coloque el instrumento sobre un trípode. Proteja el instrumento durante su transporte para minimizar el riesgo de golpes. No exponga el instrumento a temperaturas extremas durante más tiempo del necesario. Evite los cambios bruscos de temperatura. Controle el nivel de carga de la batería antes de utilizar el instrumento. El aparato en su pantalla nos puede mostrar los siguientes mensajes. Advertencia. Que se puede significar. Hay un riesgo de fuego, puede explotarse. Entre otras cosas. Cautela. El riesgo de lesión cayéndose el instrumento caso. Un cogote de plomo puede causar una lesión a una persona si usó incorrectamente. Entre otras cosas. Cómo utilizar correctamente los arneses. De la siguiente manera. Unidad 1. Nomenclatura y funciones. Nomenclatura. Tornillos de sujeción de manija. Lente del objetivo. Pantalla.
Tornillo tangencial vertical. Tornillo nivelante. Base. Plomada óptica. Seguro de base. Ocular. Pantalla. En general, las tres líneas superiores muestran los datos medidos y la última línea muestra la función de cada tecla que varía según el modo de medición. La pantalla se muestra de esta forma. Estrella. Acceso rápido a las configuraciones. Tecla. Medida de coordenadas. Modo de medición de coordenadas. Modo de medición angular. Modo de medición de la distancia. Modo de medición de coordenadas. Unidad 2. Preparación para la medida. Ajuste del instrumento para la medición. Para la colocación del aparato, es necesario, primero, colocar el trípode lo más nivelado posible. Después fijaremos el aparato en el cabezal del trípode. Después, moviendo los tornillos de nivelación del aparato, nivelaremos el aparato. ¿Cómo saber que el aparato ya está nivelado? Cuando la burbuja del aparato ya esté centrada, es necesario verificar el nivel de batería de la siguiente manera. Unidad 3. Medida de ángulos. Medida de ángulos horizontales a la derecha y verticales. Cambiando lectura horizontal a directa barra inversa. Asegúrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medición angular. Medida desde una lectura horizontal deseada. Ajuste manteniendo el ángulo. Asegúrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medición angular. Señal acústica cada 90 grados. Cuando el ángulo horizontal se encuentra en un rango de más, menos 1 grado respecto a 0 grados, 90 grados, 180 grados o 270 grados se escucha una señal acústica. La señal acústica se detiene solo cuando el ángulo horizontal se ajusta a 0 grados 00 minutos 00 segundos, 90 grados 00 minutos 0 segundos, 180 grados 00 minutos 00 segundos o 270 grados 0 minutos 00 segundos. Este ajuste no se guarda en la memoria al apagar el instrumento. Asegúrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medición angular. Referencia del ángulo vertical. Unidad 4. Medida de distancias. Ingresar corrección atmosférica. Para obtener el valor de la corrección atmosférica, deberá medir la presión y la temperatura. Ingresar la corrección para la constante del prisma o sin prisma. Si el prisma es de otra marca, deberá informarse de su constante. Medida de distancia continua. Para proceder y conocer la distancia de un punto, antes que nada debemos asegurar que el instrumento se encuentre en medición angular. Colimamos el prisma. Oprimimos la tecla de medida de distancias. Después de eso se muestra la medida en la pantalla. Medida de distancias n veces. Mide la distancia de un número de veces que se haya configurado. Hay que recordar que la distancia mostrada será la media. Primero colime el centro del prisma. Pulse la tecla de distancia. Pulse la tecla F1 mientras realiza la medición continua. Cambiar unidades. Es posible cambiar las unidades mediante las teclas especiales. Pulse F4 para pasar a la página 2.
Pulse F3 para cambiar de unidades. Las estaciones manejan metros, pies y pulgadas. Ahora podemos observar en la pantalla la distancia en unidad, pie. Pulsamos la tecla F3 para volver a metros. Podemos cambiar el tipo de modo de distancia. Pulsa tecla F2 para ingresar a modo. Encontramos los tres tipos de modos, F1 el modo fino, F2 el modo rastre, F3 el modo grueso. El modo fino es el normal de medición, la distancia es de 0.2 milímetros o 1 milímetro. Su tiempo de medición correspondiente a la primera distancia, es de 2.8 segundos, a la segunda distancia 1.2 segundos. Estos datos son aproximados. El modo rastre realiza la medición en menos tiempo que el fino, de 0.4 segundos. El modo grueso realiza la medición en menor tiempo que el fino, 0.7 segundos. El replanteo muestra la diferencia entre la distancia medida y la distancia de replanteo. Pulse la tecla F4, pulse la tecla F2, seleccione el modo de medición pulsando las teclas de F1 a F3, dependiendo de la medición que requieran. Introduzca la distancia para el replanteo, en el caso del video fue 5.25. Colimamos, nos muestra la distancia de replanteo, por lo cual la tenemos que desplazar hasta que sea 0. Medición. Existen 4 modos de medición. Para conocerlas presione la tecla F1. Medición angular. Medición de distancia con desplazamientos. Medición plana con desplazamientos. Medición con columna desplazamientos. Los resultados de la medición excéntrica pueden ser enviados hacia dispositivos externos. Distancia con desplazamiento. Pulse la tecla F4. Pulse la tecla F1. Seleccione la tecla F2. Pulse la tecla F1, ingrese el valor, en este caso fue un valor de 4.25. Colimamos hacia donde se encuentre el prisma. Pulsamos F1. Seleccionamos la tecla de distancia. Cada vez que la presionemos aparecerá en la pantalla la distancia horizontal, la elevación, y la distancia inclinada. Plano con desplazamientos. Se trabaja en mediciones donde no se puede realizarse una directa. Pulse F4. Pulse la tecla F3. Colime. Pulse la tecla F1 y proceda a medir. 5. Medida de coordenadas. Introducir coordenadas de la estación. Con ayuda del GPS sacaremos las coordenadas del punto sobre el cual irá la estación total. Para introducir las coordenadas del punto ocupado por la estación presionamos la tecla F4 para pasar a la segunda pantalla, luego presionamos la tecla con la flechita hacia abajo, pulsamos la tecla F3 y nos pide el valor de la coordenada N. Introducimos datos y presionamos F4 para que quede instalado. Introducir altura del aparato. Para introducir la altura del aparato presionamos la tecla F4 para pasar a la segunda pantalla, luego presionamos la tecla con la flechita hacia abajo, pulsamos la tecla F2 y se muestra el valor actual. Introducimos la altura del instrumento y presionamos F4 para instalarlo. Introducir la altura del prisma. Presionamos F4 y después la tecla con la flechita hacia abajo para pasar a la segunda pantalla, presionamos F1 y se muestra el valor actual. Introducimos la altura del prisma y presionamos F4 para instalarlo. Ejecución de la medida de coordenadas. Primero colocamos el azimut del punto conocido A, después colimamos el punto B que es donde está colocado el prisma y por último presionamos la tecla de medida de coordenadas con la cual comenzará nuestra medición. Este proceso se repetirá sin importar el punto donde esté ubicado la estación o el prisma. Unidad 6. Toma de datos. Tema 6. Colecta de datos. Funcionamiento del menú de toma de datos. Presionamos menú, tecleamos F1, colectar datos. F4, intro. Una vez seleccionado el archivo nos despliega un menú. F1, ingresar datos. F2, referencia atrás donde nos da la orientación. F3, radio o estación siguiente. F4, menú 2. F1, selección de archivo. Puede seleccionar un archivo para la toma de datos y el replanteo. F2, ingresar códigos. Edita o borra códigos. F3, configuración. 6.1.1 Selección de un archivo para la toma de datos. Menú. F1, colectar datos. F2, lista.
Navegamos en la lista con las dos teclas de dirección. F4, selecciona el archivo. Y aparecerá el menú 1 de toma de datos. Si desea crear un archivo nuevo, menú F1, colección de datos. F1, ingresar. Ingresamos el nombre que se va a utilizar. F4, entrar. Listo. 6.1.2 Selección de un archivo de coordenadas para la selección de datos. Menú, F1, colección de datos. F4, intro. F4, menú 2. F1, selección de archivo. F2, datos de coordenadas. F1, ingresar archivo o F2, lista para seleccionar un archivo como describe el capítulo 6.1.1. 6.1.3 Punto de estación y punto de orientación. Menú, F1, colección de datos. F4, intro. F1, ingresar datos. F4, N, E, Z, P, E. F4, entrar. F3, sí. Introducir y, altura del instrumento del mismo modo. Procedemos a nivelar la estación. La estación se nivela como el teodolito y el tránsito. Tenemos que revisar que la burbuja de nivelación esté centrada. Ya nivelada la estación, se ajustará el ocular del telescopio de plomada óptica a su vista y se ubicará el punto central. En dado caso de que el aparato se desnivele, repetiremos el paso 1. Por medio del GPS conoceremos las coordenadas de los puntos de la envolvente. Se ingresa la posición satelital de la estación total, punto central, para tener más precisión acerca de los puntos a radiar, que es el punto de referencia del punto central, las coordenadas tomadas con el navegador GPS en X igual E igual N y Z, la altura de la estación, y así obtener los datos de cada punto radiado caso de no haber introducido las coordenadas del punto del instrumento, el valor 0 para los 3 ejes. Visaremos el punto inicial, que poner el aparato en 0 grados, alineado con el punto, para una mejor lectura. Y de ahí tomaremos la distancia. Después giraremos la estación para conocer el ángulo. Procedemos a seleccionar puntos, visarlos y obtener sus coordenadas por medio del aparato. Se visan los puntos que podamos desde el punto de la envolvente en el que nos encontramos. Este paso se debe repetir con más de 100 puntos. Obviamente tenemos que ir cambiando de punto. Hay que recordar que tenemos que cambiar las coordenadas conforme nos movemos de punto. Momentos, estoy sacando las coordenadas de los puntos hacia el prisma del compañero.
Seleccionamos nuestros puntos de la envolvente, con un GPS sacamos sus coordenadas, y con un convertidor las pasamos a UTM. Con ayuda de la estación sacamos sus distancia y ángulos internos. Procedemos a sacar coordenadas de más de 100 puntos. Después realizamos un croquis de ubicación y una representación gráfica. Identificamos las coordenadas que vamos a utilizar, en este caso son las del punto 1 y el vértice 1 del edificio. Procedemos a encontrar PY. Hay que recordar que PY se obtiene de la resta de las coordenadas Y, en este caso, punto 1 y vértice 1. PX es igual a PY pero usando las coordenadas en X. Ahora PX entre PY nos dará un valor, ese valor a la tangente menos 1, nos estará dando el rumbo. Para la longitud, la suma de los cuadrados de PX y PY, le sacamos raíz a ese resultado, obteniendo así la longitud. Si somos observadores, sabemos que acabamos de ocupar el teorema de Pitágoras. En la realización del plano, lo primero que se hace es meter nuestras coordenadas de la envolvente y de los edificios, en este caso el edificio 7 de la Psiquia y su cafetería. Se unen los puntos para que nos dé forma, después ingresamos los puntos que obtuvimos dentro de la envolvente. Por último solo le damos el formato requerido para entrega de la práctica. Con esta práctica nos dimos cuenta que el grado de desarrollo de la tecnología nos ahorra cada vez más el trabajo abstracto que antes se debía realizar, o el que se realiza con otro tipo de aparatos para levantamientos topográficos tales como el tránsito, ya que al utilizar la estación total, nos dimos cuenta que la parte más difícil es saber programar la estación para que haga lo que queremos, ya que el tomar la distancia entre dos puntos, el azimut, las coordenadas en el plano X, Y, es algo tan sencillo como presionar 3 botones. Pero así como es tan sencillo tomar estos datos, también es fácil poder obtener errores, y también se deben de tomar las coordenadas con el GPS del primer punto, de donde se partirá a tomar los diferentes puntos, para poder introducirlas como referencia a dicha estación total, y si uno introduce u orienta desde el principio mal todo lo mencionado, nuestros datos serán erróneos. Nos dimos cuenta también de que es muy difícil el manejar el prisma, así como también es algo agotador, ya que si uno quiere ser preciso a la hora de la toma de datos, el prisma debe de estar nivelado y debemos de estar aguantando un rato el estar en cierta posición para el nivelamiento, pero como todo, la eficacia depende siempre de la práctica y el ser dedicados. En cuanto a todo lo demás, de cierta forma es una de las prácticas un poco más sencillas que hemos hecho, y me refiero a de cierta forma ya que se tomaron demasiados puntos con la estación total, lo cual también es agotador, pero nos ahorramos el trabajo de estar midiendo con la cita, y obtener los ángulos girando el aparato, entre otras cosas. Un aspecto importante a tomar en cuenta es cómo va avanzando cada vez más la tecnología de una forma increíble, ya que hoy en día es vital el estar actualizado con todo tipo de tecnología que surge, en cuanto a nuestro ámbito laboral que es la construcción, porque si uno se queda rezagado en cuanto a conocimientos de tecnología, seremos menos competitivos y entonces tendremos menos oportunidad al llegar al campo laboral, por lo tanto, es indispensable estarse innovando en todos sentidos.